Bien, vamos a ver lo que hoy se reconoce y se llama como la figura del apego. Es una parte muy importante. Aquí voy a proyectar algunas placas que les voy a ir explicando. Un poco intensa la manera y lo van a ver ustedes. Pero espérenme, porque no di compartir pantalla y no van a poder ver nada. Ahora sí, aquí sí. Ahora sí, aquí está. Ahí está. Bien. Ahí lo están viendo. Esto que están ustedes viendo es alguien que estudió esto, que fue muy interesante en la Universidad de California, un neurólogo, ahí está el nombre, Daniel Siegel. Ustedes pueden verlo ahí. Bueno, aquí lo voy marcando. Este hombre, Daniel Siegel, déjenme ver porque no voy a poder. Este que está acá. Ya me pasé. Bueno, ahí les explico. Daniel Siegel, él presentó estas investigaciones, las expuso a nivel internacional para entender cómo es la vida y el desarrollo de los niños hasta los 3 años de edad. ¿Qué es lo que pasa con los pequeños y qué se puede hacer con ellos en cuanto a su desarrollo? Claro que él como investigador, básicamente en el psicodesarrollo de los bebés, pero en el espiritual, que no lo considera, tiene bastante conexión con la situación espiritual, ¿sí? Hay una conexión, gran conexión en la parte espiritual. Y eso es algo que es muy importante también que lo entendamos de esta forma. Bueno, ¿qué sucede con la parte espiritual, con la parte que inclusive en la escritura lo podemos comprobar? Ustedes se acuerdan que cuando estudiamos la biografía de Samuel, que fue llevado al templo de Silo y por la cantidad de ofrendas que entregaron sus papás, que fueron 3 becerros, era 1 por año de edad del pequeño. O sea, lo llevaron hasta los 3 años, estuvo en su casa con su papá y su mamá, se lo ofrecen al Señor y entonces ya es cuando es llevado a la cuidado pues a la educación de este sacerdote Elí, que bueno, que fue pues una situación desastrosa porque realmente ellos eran falsos sacerdotes, no eran lo que ellos decían. Entonces, esta situación no impidió que el Señor lograra el llamado y el propósito que tenía para Samuel como profeta. Fue a pesar de la ausencia de enseñanza espiritual. Entonces, ¿qué podemos nosotros pensar o deducir de ese acontecimiento? Que Dios tiene una provisión, una estrategia para preservar a los niños antes de esa edad de los 3 años. Desde que recién nace el niño, o ya desde el vientre, como ya lo estudiamos, pero después hasta los 3 años de edad. ¿Qué es lo que da el Señor como protección para los pequeños? Tiene que haber una protección, porque consideramos que los niños en esta edad no tienen la capacidad o no tienen la facultad de discernir, de entender, de conocer cosas espirituales. Les va a costar trabajo, si no es que es imposible. Pero el Señor sí tiene algo para las dos cosas, tanto para el espíritu del niño como para su parte psicológica o su alma, hablándolo de una manera escritural. ¿Qué es lo que descubrió este hombre, Daniel Siegel, director del Centro de Desarrollo Humano? Y esta es toda una serie de placas que vamos a estar estudiando de lo que él expone y que vamos a ver que la Biblia ya nos ha instruido acerca de eso. O sea, como siempre y como lo hemos una y otra vez comprobado,
La Biblia tiene la primacía y tiene la primera información porque el creador de nosotros ahí es donde lo expone, primeramente Dios. Que la ciencia humana lo ha ordenado, le ha puesto nombres, lo ha organizado, eso es lo de menos. La cuestión está en que esto tiene un fondo bíblico definitivamente confirmado. Bueno, este término apego, que estar apegado, estar unido, estar de alguna manera en una comunión, que podemos reconocerlo así, se da en estas edades de la siguiente forma. Bueno, aquí nosotros podemos leer y podemos encontrar esta explicación. La experiencia y el apego en el cerebro humano, ¿sí? Vamos a ver. Déjenme ver si puedo ir aquí haciendo anotaciones. Déjenme ver si se puede, porque es complicado estarle manejando esto con dos computadoras al mismo tiempo, ¿no? Aquí, creo que ya encontré la forma de hacerlo. Sí, vamos a ver. Bueno, no sé si están viendo. Bueno, yo estoy subrayando acá. ¿Lo ven ustedes que lo estoy marcando con azul? ¿Sí? Sí. Ah, sí, Y ya se ven. apareció. Excelente, entonces sí lo voy a poder hacer. Bueno, voy a cambiar a otro tipo de control. Este es. Bien. Bueno, el niño, aquí empezamos la lectura, llega al mundo genéticamente programado para comunicar, personas que cuidan de él. Fíjense qué importante abre esta exposición. El niño llega al mundo genéticamente programado, ¿sí? Genéticamente, en sus genes, para comunicarse con las personas que cuidan de él. Pero ¿cómo se puede comunicar un niño con nosotros? ¿Cómo puede lograrlo si no sabe hablar, apenas si abre los ojos, nada más sabe llorar y comer? Bueno, y eso es todo. Bueno, y hay que cambiar el pañal. Parece que eso es lo único que hacen los bebés. Pero no, Dios ha dado una provisión para que se pueda interactuar y tener una comunicación con los pequeños. Que esto se reconoce así como está aquí, la figura del apego, ¿sí? La figura del apego. Este apego se puede establecer primeramente con la mamá, aunque también con el papá. Si vieron el video del lenguaje del agua, ¿sí lo pudieron ver? Se los envié. Espero que sí lo hayan podido ver. Y si no, véanlo. ¿Por qué? Porque nos habla acerca del poder que tiene la palabra sobre el agua. ¿Sí? Eso lo comentamos, ejemplos bíblicos de cuando se abrió el mar en el paso del pueblo de Israel por el mar, de cómo Cristo caminó sobre las aguas, cómo habló sobre el agua y se transformó en vino. O sea, toda esa serie de situaciones que tienen mucho que ver con el agua. Y dijimos, con los bebés, que son 70% agua, la palabra de los padres tiene mucha autoridad y poder sobre la constitución física de los bebés. ¿Bien? Bueno, esto es cuando los niños son pequeñitos, bueno, aún recién nacidos se sigue teniendo esa autoridad. Pero la relación que se deba de ir desarrollando en este apego que se establece con la mamá, con el papá y con los demás adultos que atienden de cerca al niño durante todo su desarrollo. ¿Quiénes pueden ser ellos? Bueno, pueden ser las personas que están alrededor del bebé, no solamente papá y mamá, pueden ser los abuelos, los tíos, los hermanitos, inclusive en las guarderías. Y debe de ser en un lugar muy importante que nunca se ha tomado en cuenta, que es en la iglesia. En la iglesia esto no se toma en cuenta, no se conoce, no se sabe, no se le da importancia. En la escuela, en el colegio, ya son los niños ya mayores, de 4 o 5 años de edad en adelante, en el que la figura del apego, pero ya es consciente. Pero antes de los 3 años de edad, que están en casa, no es el colegio. Y debería de ser en ese orden, padres, iglesia y familia extendida. Esa debería ser el orden, que escrituralmente así lo vamos a encontrar. Ahora les voy a explicar en dónde encontramos esa forma. Bien, bueno,
todo esto que se va dando durante el desarrollo del niño, estas placas se las voy a enviar aquí al WhatsApp, ¿sí? Para que atiendan mejor y no estén escribe, porque se me cansan y no se concentran. Son un poco técnicas, ya saben que no puedo evitarlo, pero bueno, es la forma más sencilla de tratar de explicarlo. Bien, pero son entendibles. Hay cositas que por ahí tal vez les cueste un poco de trabajo entender, pero se puede sobrepasar esa dificultad. Bien, bueno, el apego es un sistema motivacional. Va dirigido hacia las áreas emocionales en la cuestión psicológica. Es básico, es innato, acá está, que se adapta biológicamente y que lleva al niño a realizar una unión, fíjense, selectiva con los adultos presentes en su niño. O sea, que el bebé empieza a seleccionar con quién se va relacionando, sí. Sí, eso sí sucede. Estas formas de apego van creando una relación en la que el niño, y aquí tenemos 3 puntos importantes. Primero, buscará la cercanía de esa figura. Cuando no es la mamá porque trabaja, el papá también, que bueno, si son los abuelos, será con los abuelos o será con quien sea. Ahora, hay que darnos cuenta lo delicado que es esto, por las personas que se relacionan con los bebés. Si es alguien amado, aceptado, cuidadoso, pues qué bueno, está bien, eso es lo mejor. Pero si es una persona que es lo contrario, no es negligente, indiferente, que no es responsable, eh, pues entonces el niño va a estar buscando con quién relacionarse y de alguna manera eso va a tener una repercusión en el sano desarrollo del bebé. Dice el número 2, se sentirá en un puerto seguro al verse consolado por ella, por esa persona, en los momentos de dificultad. Y quiero decirles que este punto, tal cual textualmente lo describe el autor, este investigador, el doctor Siegel, es el concepto de lo que es la salvación, ¿sí? La palabra soter en el griego es y significa salvación, salvación, ser salvos. Que los griegos consideraban esto comparándolo con los marineros. Cuando los marineros navegaban, que eran barcos muy primitivos, ¿verdad? De madera y velas, y que había tormentas y se podían hundir, como le pasó a Pablo cuando naufragó y se fue a la isla de Malta, eran riesgosos, había piratas, eran embarcaciones muy frágiles, aunque eran muy hábiles, no había nada de sistemas de tecnología, más que las estrellas y otras cosas que ellos usaban, el astrolabio, las brújulas, que sí es que las conocían, pero no eran muy conocidas. Los chinos sí, pero ellos de alguna manera sí las llegaron a conocer. Cuando llegaban a sus hogares o llegaban a su destino en la mercancía, lo que vendían, decían en ese tiempo que habían sido salvos. La misma palabra que hoy usamos cuando decimos que nosotros somos salvos o tenemos la salvación por parte de Cristo, de estar en Cristo, somos salvos. Es el mismo concepto y eso es lo que usó Pablo. De hecho, uno de los nombres o que se identifica al Señor Jesucristo en el griego es esa palabra, soter, que es nuestro Salvador. Y esta es la definición de salvación, sentirse en un puerto seguro. Cuando llegaban los marineros, llegaba con su familia, que decían, llegaste a salvo, qué bueno, fuiste preservado de la tormenta que te sorprendió, de los piratas, de X cosa. Llegaban salvos, es lo mismo, esa misma palabra. Entonces aquí dice, el bebé se sentirá salvo, salvado, cuando es consolado por esa persona. Y tercero, establecerá un modelo de trabajo interior de una base segura. ¿De qué manera? Porque el niño en su interior y espiritualmente es como el Señor trabaja con el bebé, de que ya si la mamá ha hecho una labor en su gestación de orar por él, de impartirle toda la descarga neurohormonal
con su comunión con el Señor, la mamá, que le imparte todas las neurohormonas a su bebé en su pequeño cerebrito embrionario, ya empieza a ver esa llegada o esa influencia hormonal por parte de la mamá que tiene que ver con la salvación. O sea, la salvación no es nada más una cosa intelectual. Cuando nos la leen la Biblia en las congregaciones, la salvación es una cosa totalmente espiritual y que empieza desde el vientre de nuestra madre si es una madre creyente. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta lo importante que es esto? Y que no se toma en cuenta. Se ignora mucho este tema, mucho. Pero bueno, ya lo están ustedes conociendo y los que les impartimos esta especialidad lo saben. Entonces, este esquema de interior en el bebé es para relacionarse del yo, de ellos mismos, con el otro, quien sea, el otro, mamá, papá, quien sea. Del yo con la figura del apego, ¿sí? Aquí voy, de la mamá con quien sea, con el bebé. ¿Qué le va a dar? ¿Qué le imparte al bebé? Aunque no sea de manera consciente. No es algo tan intelectual como uno pensaría que es algo espiritual. De hecho, cuando el Señor Jesús, y que no entendieron los discípulos la magnitud de los que les decía, dice, en el mundo van a tener aflicción, pero no tengan temor. Mi paz les dejo, no como el mundo la da. Mis paz les dejo y se las doy. La paz de Dios. ¿Qué es lo que recibe espiritualmente el bebé en el vientre de su madre? La paz de Cristo a través de la mamá. Eso ya es muy valioso para el bebé, que esto le va a empezar a hacer que su desarrollo sea muy bueno y muy, muy, muy seguro en su interior. ¿Qué le va a proporcionar? Seguridad, le va a capacitar para explorar el mundo, para adquirir un sentido de bienestar y tranquilizarse en los momentos de aflicción en su futuro. Fíjense todo lo que se logra con los bebés, tanto en gestación como recién nacidos. Todos estos elementos, ¿sí? Que yo creo que eso es lo que todo ser humano necesita. Y se ha comprobado, como en alguna ocasión se los comenté, cuando hicieron la investigación en mamás embarazadas con embarazos sanos, sin ningún problema, ninguna enfermedad agregada, y que las mamás tenían, por un lado, trabajaban y las otras no trabajaban. ¿Y qué pasó con sus bebés cuando nacieron? Las que trabajaban tuvieron bebés con poco peso. Y las mamás que no trabajaban, tuvieron bebés con un peso normal, inclusive un poco más alto que la media. Y no había, ¿qué fue lo que hizo que los bebés nacieran con bajo peso? No fumaban, eran sanas las mujeres, el estrés. El estrés produce bebés de bajo peso. Eso está comprobado científicamente. Bueno, es un precio alto a veces por la cuestión de la economía. Bueno, cuando ese les puede impartir la paz del Señor a los bebés espiritualmente, cuando hay una relación como la que estamos analizando, que vamos a aprender más de ella, se va a obtener la paz en el yo interior, en el hombre interior, el que dice Pablo, ¿sí? La paz de Cristo en el espíritu y la paz en el hombre interior, que es el área del alma de los bebés. ¿Bien? Ahora, aunque el sistema del apego está firmemente instalado en el cerebro, las experiencias del niño pequeño modelarán directamente la organización de ese sistema. ¿Cómo? Si nos remitimos a las ideas generales de cómo la experiencia modela el cerebro, podemos comenzar a responder esta pregunta. ¿Cómo es que el niño se organiza en su ser interior si es una personita muy vulnerable, sin madurez psicológica, no se puede comunicar con palabras, solo llora y eso? Pero hay algo que está ocurriendo en su interior, hay algo que está pasando y es algo importante que está ocurriendo con él. Bueno, vamos a ver la que sigue. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Déjeme, voy a borrar esto, a ver si, sí, acá, porque si no, queda en las rayas para la próxima. Ahora sí avanzamos. Bien, aquí está. Miren,
La experiencia incluye que tenga que ser activado el cerebro, ¿sí? Primero, eso se tiene que activar, pero no hay tanto problema, porque el amor de mamá, las palabras de mamá, la seguridad que le transmite la mamá por el propio estado espiritual y psicológico de mamá, ya lo está impartiendo al bebé, ¿sí? O sea, no es algo que le tenga que estar hablando, se imparte. Ahora, esto en el cerebro del bebé, el de las neuronas que responden a los resultados sensores procedentes del mundo exterior o a las imágenes que se forman interiormente. Saben que se han hecho estudios y se sabe que los bebés sueñan. Los bebés tienen sueños. ¿Qué podrán soñar los bebés? Les voy a decir. A ver, les voy a preguntar, ¿quién les ha pasado esto? ¿Les ha pasado que cuando se empiezan a quedar dormidos, sienten de repente como que se van cayendo a un abismo, así como que se va y pum, hasta se despierta uno? ¿Les ha pasado? Bueno, eso es un recuerdo que tenemos en lo más profundo de nuestro subconsciente y se piensa que es la sensación que tenemos cuando nacemos, que estamos flotando en un medio líquido y nacemos y salimos a un ámbito que nos hace efecto la fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque salimos de líquido a la fuerza de gravedad cuando nacemos en el parto. Y esa sensación de atracción de la fuerza de gravedad en nuestro cuerpo se queda impresa en lo más profundo. Y a veces aflora en nuestros sueños. Ahora, los bebés, ¿ustedes han soñado alguna vez que vuelan? Sí, yo creo, estoy seguro que sí, ¿o no? Yo sí he soñado muchas veces que vuelo, de alguna u otra manera, ¿no? De alguna u otra manera. También es un recuerdo mucho en lo profundo, muy, muy profundo en nuestro subconsciente, de cuando estamos en nuestra vida intrauterina, que estamos flotando en el vientre de nuestra madre. Hay esa sensación de no tocar suelo. Y eso es lo que los bebés van teniendo, aparte de los ruidos. ¿Por qué los bebés dicen mamá? La primera palabra que ellos dicen es mamá o papá, tal vez, ¿no? Porque son los ruidos del latido del corazón de la mamá. Eso es lo que ellos escuchan con el ritmo del corazón de las mamás. ¿Ustedes quieren dormir un bebito chiquitito, chiquitito, rápido, que esté tranquilo, intranquilo? Pónganle a escuchar latidos cardíacos. Y miren, se duermen los bebés. Porque eso les da seguridad. Ahora, obviamente, que una mamá que está bajo estrés y que tiene descargas de adrenalina y está muy estresada, muy angustiada, X motivo, y el latido del corazón de la mamá se le acelera, pum, 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 y el bebé también le llega la descarga de adrenalina de mamá, pues el bebé también entra en estrés. Eso son cosas que se tienen que considerar en la maternidad. Bueno, aquí dice, seguimos leyendo, las imágenes que se forman creadas por el cerebro mismo, como nuestra experiencia de recordar tiempos pasados. Las neuronas son las células básicas del cerebro. Bueno, y aquí ven ustedes un dibujo de una célula, ¿sí? Ahí está, de una neurona, y las conexiones que se establece entre neurona y neurona. Que la información de todo lo que les he dicho, de las hormonas que se producen en la mamá, se transmiten de una parte a la otra, de esta parte, de esta neurona que está acá, a esta otra neurona que está acá, por transmisión química, ¿sí? Se transmite de un lado para el otro. Hay información y retroalimentación. Va y viene, va y viene. Dice, son células largas, estas que está aquí, dice, que poseen un núcleo central y las prolongaciones emisoras y receptoras conectadas con otras neuronas, como está aquí. Dice, el mecanismo básico de la función neuronal es el siguiente. Vean qué diseño de Dios, porque esto Dios lo inventó y Él lo puso. Dice, una especie de corriente eléctrica pasa por el axón, que es este que está acá, ¿sí? O longitud neuronal hasta su ramificación terminal, donde se conecta con otras neuronas en sinapsis. Esto es una sinapsis. Esto es una sinapsis. El impulso eléctrico produce la liberación de un neurotransmisor. Ya lo saben ustedes qué es. Dice, esto es una sustancia química.
que fluye a través del pequeño espacio sináptico para activar o inhibir la neurona receptora. Ahora, ¿cuántas tendremos? ¿Cuántas conexiones tendremos? Fíjense lo que dice aquí abajo. La cuestión clave es la siguiente. Cada neurona está conectada con 10,000 neuronas más. Una neurona está conectada con 10,000 neuronas. Y existen en nuestro cerebro cerca de 100,000 millones de neuronas. Hagan la cuenta de números, ¿sí? ¿Cuántas miles de millones de conexiones tenemos? Y que muchas funcionan al mismo tiempo. ¿Me están oyendo, verdad? Me están viendo sus teléfonos, su computadora, lo que ustedes tengan. Están leyendo la placa. Tal vez estén oyendo el medio ambiente. Están teniendo sensaciones corporales. ¿Cuántas funciones neuronales hacemos al mismo tiempo? Bueno, el bebé también las tiene, pero el bebé, claro, está en pleno desarrollo. Y de acuerdo a lo que esté recibiendo, el bebé en cuanto a lo que mamá le va transmitiendo, es las conexiones que él va haciendo. Por eso es tan importante que si la espiritualidad se imparte también a través de los químicos que el mismo Señor depositó en su creación, que es el hombre, en el cerebro humano, bueno, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Hay que aprovecharlo. Bien, vamos a la que sigue. Cuando se activan determinados sectores del cerebro, neuronas interconectadas, grupos de neuronas y conjuntos de grupos de neuronas que forman caminos específicos y sistemas cerebrales. Patti les ha de haber dicho cómo la mujer tiene una capacidad de conexión entre los dos hemisferios cerebrales muchísimo más alta que el varón, ¿sí? Porque ustedes deben saber que tenemos dos cerebros en realidad, dos hemisferios cerebrales. Uno controla un lado del cuerpo y el otro controla el otro lado del cuerpo. ¿Bien? El hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. Pero se entrecruzan las informaciones, hay una formación y se conecta un hemisferio con el otro con un puente que une los dos hemisferios que se llama el cuerpo calloso, y la mujer lo tiene sumamente desarrollado. La mujer puede hacer funcionar sus dos hemisferios cerebrales al mismo tiempo. Por eso es que el Señor siempre se relacionaba primero con las mujeres. Aunque los hombres, digamos, pero varones, lo siento mucho, es la noticia del día. Sus esposas están más conectadas que nosotros. Pero pues bueno. Y por eso pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Inclusive, que aunque estén haciendo la comida, pueden tener una comunión espiritual intensa con el Señor. Eso le pasó a la mamá de Sansón. Eso le pasó. Ahora, el varón no. El varón o nos funciona un hemisferio y el otro queda medio a la expectativa. Y el otro empieza a funcionar y el otro se queda a la expectativa también, ¿no? Y ahí somos más lentos. Pero claro que tenemos otras funciones. No nos lamentemos tanto, varones, porque si bien la mujer tiene ciertas características cerebrales, de alguna manera, el hombre tiene otras que no tiene la mujer. Y ahí nos vamos complementando. Es decir, 4 cerebros piensan mejor que uno. 2 míos y 2 de mi esposa. No, ahí se complementan. Por eso es excelente el matrimonio. Cuando nos entendemos y nos interconectamos. Así es que, varones, más vale que estemos bien conectados con nuestras espositas para que tengamos el cerebro completo. Bueno, así están las noticias de este día. Bueno, ahora, de estos caminos o verdaderas autopistas de información bioeléctrica, crean distintos procesos mentales. Por ejemplo, usted está leyendo estas palabras que estamos diciendo, en los circuitos de la percepción se activan en su cerebro, una determinada palabra activará sus circuitos visuales o auditivos en una cierta forma. Y el cerebro empieza a crear mapas nerviosos, perfil de red nerviosa se llama,
y un tipo específico de impulsos nerviosos en determinadas regiones para formar una imagen mental, como la imagen sensorial de las palabras o representación lingüística del significado de una palabra. Bueno, ahora, pero a ver, explíquenme algo. Los que vieron el video del lenguaje del agua no van a tener dificultad en entender lo que voy a decir. ¿Cómo es posible que una molécula del agua entienda un idioma? Como para que los copitos de nieve se formen de una manera simétrica con un diseño extraordinariamente hermoso. ¿O cómo es posible que los copitos sean horribles y feos cuando lo que se hable sean cosas desagradables, insultos? O la música, que también música clásica, música hermosa, se formen los copitos bien, y la música heavy metal que ahí ponen de ejemplo en el video, amorfos, inclusive el origen de donde se saca el agua para formar los copitos de nieve en el laboratorio. ¿Mm? Porque eso es lo importante, y nosotros entendemos que en el Génesis donde dice, y Dios dijo, y que la palabra de Dios, que finalmente la palabra de Dios es el verbo no encarnado, que es Cristo. Cristo es la palabra de Dios, pero ya hecho carne. Tiene ese poder y esa autoridad, ese poder que se tiene. Y eso es precisamente lo que los bebés, aunque no tienen la configuración, pero tienen todo el terreno, está listo para que se vayan formando en él sensaciones, impresiones, que se van labrando, por así decirlo, en su sistema nervioso. Dice, no sabemos exactamente cómo el mapa cerebral crea la imagen mental. No lo sabemos bien, pero de que sucede, sucede. Bien, ok. Sí, Cami, ya vi tu mensaje. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? ¿Ha sido claro? Ok. Ahora, vamos a la que sigue. Un gran número de genes contienen toda la información que va a determinar la estructura fundamental del cerebro y como todos los órganos del cuerpo también. Antes del nacimiento, se forman los elementos básicos de las estructuras más profundas del cerebro, ¿sí? Las partes más delicadas que van a guardar muchas cosas, que yo les puedo decir algo, y esto está en un salmo. Fíjense cómo, no lo escribió David este salmo, pero sí está algo que nos llama la atención. Salmo 79, versículo 8. Para entender este versículo 8 del Salmo 79, nos explica esto que se descubrió. Dice el Salmo 79, 8, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. ¿Cómo es que el Señor nos recuerda a nosotros las iniquidades de nuestros antepasados? Pues porque son antepasados que cometieron iniquidad y el Señor viene a recordárnoslo. ¿Cómo es que se transmite eso? En algún momento alguien haya no entendido bien este proceso, porque se tiene que conocer esto que está acá, y que son las maldiciones generacionales. Ustedes han escuchado eso, probablemente en el manejo del lenguaje evangélico lo han escuchado, ¿sí? Que algunos dicen, no, es que eso no existe. Hay discusiones, pero esas discusiones están basadas en la ignorancia de estos procesos. Este salmo nos habla claro, es un lenguaje bíblico muy antiguo, del tiempo de los salmos, pero que el fondo de este versículo está explicado acá. ¿Por qué? Porque el Señor conoce muy bien nuestros antecedentes generacionales, porque Él es un Dios de generaciones. Y Él conoce muy bien lo que nuestras generaciones anteriores hayan hecho o no hayan hecho. Y que van quedando por la información genética en la transmisión generacional a través de las generaciones que vienen después de nosotros. Entonces, eso lo vamos a entender de esta forma. Señor, tú que conociste todas las cosas inadecuadas, equivocadas, malas
o perversas de nuestros antepasados, no las traigas a mi recuerdo. Pero ¿cómo no las trae? Por las conexiones que se hacen neuronales. Porque las memorias neuronales se transmiten de generación en generación. Y se ha comprobado también científicamente, un papá alcohólico va a tener memoria neuronal de su alcoholismo y que se lo puede impartir a sus generaciones venideras, aunque no sean alcohólicos los hijos. Pero la información genética de una adicción se transmite. Y si esa generación nueva incurre por alguna situación accidental o a propósito de probar lo que pudo ser impreso en su memoria generacional con sus antepasados, se va a volver alcohólico o adicto. ¿Me explico? Entonces, por eso es muy importante que si hay antecedentes de este tipo de cosas, se tengan que solucionar. ¿Cómo lo soluciona el Señor para que se borre todo eso? Bueno, en el versículo dice, vengan pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos muy abatidos. ¿Cómo se logra detener eso? Solamente, no hay otra manera de hacerlo más que naciendo de nuevo. Es lo único que puede borrar las iniquidades de generaciones de antepasados. Es tan fuerte la influencia y la herencia generacional que la única manera es nacer de nuevo. ¿Cómo? Cuando nacemos de nuevo en el Espíritu, porque eso es lo que Cristo le dijo a Nicodemos, te es necesario nacer de nuevo, esa es una. Y cuando nacemos de nuevo, hay la posibilidad de que se instale en nosotros la mente de Cristo. Y empecemos a desarrollar inteligencia espiritual, es lo que explica Pablo. Ahora, papá y mamá pueden lograr que si ellos son nacidos de nuevo, tengan la seguridad de que sus hijos ya no tienen eso. Si los papás verdaderamente han experimentado el nuevo nacimiento y engendran. Claro que si los papás no han engendrado todavía y no son salvos y engendran, entonces esos bebés van a nacer con esa situación de iniquidad en los antepasados. Tienen, por lo tanto, que nacer de nuevo sus hijos. Por eso hay que predicarles el evangelio a los hijos cuando fueron concebidos sin que fueran salvos los papás. Eso Pati y yo lo experimentamos porque nuestros dos primeros hijos, mi hija mayor y mi segundo hijo, no habíamos conocido todavía al Señor hasta que ellos experimentaron en ellos mismos la salvación, ¿sí? Pero en cambio, nuestros hijos que nacieron ya nosotros en Cristo y que los concebimos después, que fueron 3 más, fue muy diferente su desenvolvimiento espiritual en ellos. Muy, muy diferente. Ayer mi hija, una de ellas que está tomando la escuela también, ahí en México, yo le pedí que diera su testimonio a los que estaban presentes, que son sus compañeros de la escuela. Y ella dio su testimonio. Ella sí fue concebida cuando ya habíamos conocido al Señor Pati y yo, y fueron borradas muchas cosas en nuestros antepasados, muy feas, muy terribles. Y ella le dijo, a ver, se llama Priscila, Pris, dales testimonio, ¿qué es lo que el Señor te dio desde pequeñita? Y a ella el don que le dio fue el discernimiento de espíritus. Dice, sí, yo desde que soy muy pequeña, yo siempre he visto demonios y he visto ángeles. Los ángeles llegaban a jugar conmigo. Y cuando yo veo demonios no me espantan. Y también reconozco el espíritu de las personas. Y sé cuando una persona es buena o cuando una persona no es buena. Tiene algo en su vida espiritual. Y ella desde pequeña nos los dijo. Y no, eso para nosotros no fue ningún problema. Y hoy es una bendición para su vida, que también ejerce un pastorado, o bueno, junto con su esposo, mi yerno, desde que se casaron, ellos como creyentes. Y es normal eso, no es algo extraordinario. Todos nosotros podemos tener esa bendición, todos nosotros. Ahora, si no fue así, bueno, que es darles el evangelio para que nazcan de nuevo. Y nacerán de nuevo. Otra generación que nace de nuevo.
el Señor ha provisto para cualquiera de esas situaciones. Y regresamos a nuestra plaquita. Bueno, en letras rojas está escrito acá. Durante los 3 primeros años, aquí, fíjense, 3 primeros años, ¿sí? Como los años que está escrito en la vida de el profeta Samuel. Se establecerá un número inmenso de conexiones sinápticas que ya empezaron en la gestación, pero están en pleno desarrollo. En los 3 primeros se establecen muchas conexiones con los niños, determinadas en primer lugar por el genoma, y hablamos del gen de Dios. ¿Se acuerdan? Que dijimos que también les envié el video del gen de Dios de Dean Hammer, que lo descubrió. Y si no los han visto, vean los videos. Dice después, pero modeladas por la experiencia. Claro, el gen de Dios se tiene que activar, y se activa cuando hay vida espiritual. Y si se activa cuando hay vida espiritual, con la relación con el único Dios vivo, que es el Señor, de 10. Eso va a ser excelente. Bueno, durante la siguiente década, que está acá escrito, la experiencia creará más conexiones sinápticas a medida que el niño adquiere nuevos conocimientos y habilidades durante el periodo escolar. Ahí es donde entran en acción tanto la familia extendida como los profesores en los colegios. O en la escuela bíblica, que debería ser una influencia espiritual mayor que la intelectual. Pero ahora se ha mezclado en lo intelectual se ha metido lo espiritual. O, mira, díganme si no. ¿Creen ustedes que si yo me percibo como un puercoespín y lo creo en fe, me voy a ver como un puercoespín? Digo, porque eso están manejando en los colegios, ¿o no? ¿Verdad? Que te creas lo que tú quieres creerte. Y eso es fe. O sea, es una cuestión espiritual. ¿Bien? Y es eso. Pero, pues bueno, eso lo está haciendo el sistema del mundo. Nosotros tenemos esta posibilidad de hacerlo como Dios lo diseñó. Durante la siguiente, espérenme, aquí una admisión, se le fue la onda a Luisito. Ahora sí. Dice, la experiencia creará más conexiones sinápticas a medida que el niño adquiere en su periodo escolar esas habilidades. En la adolescencia, el niño tiene un proceso interesante, bueno, que empieza a ser adolescente, deja de ser niño. Entra en un proceso de poda, dice acá, un proceso de poda. ¿Qué le pasa al adolescente? Todas las conexiones que hizo durante su infancia se empiezan a cortar, se empiezan a perder. Y las neuronas que quedan cortadas, liberadas, no se mueren, empiezan a emigrar. Y estas experiencias que tuvo el niño en su infancia, aún desde antes de nacer, empiezan a ir de la corteza inferior cerebral, empieza a emigrar a la corteza cerebral de los niños, de la corteza cerebral del cerebro del niño o ya del adolescente. Por eso es que los adolescentes son como son, irresponsables, inseguros, bueno, como son los adolescentes, ¿no? Como que sean. Pero es porque están haciendo conexiones nuevas y por eso duermen mucho los adolescentes, porque están haciendo nuevas conexiones, hay que entenderlos. Y comen mucho, bueno, la mayoría de ellos, porque están haciendo nuevas conexiones. Entonces hay que ayudarles, hay que comprenderlos. Y los papás debemos tener mucha paciencia. Bueno, en esta poda habrá una selección por eliminación. Las sinapsis que se habían formado hasta llegar a las densidades más bajas del adulto. No se sabe mucho acerca de esa poda, que se han descubierto más cosas de cuando hice estas plaquitas, hasta hoy ya se saben más cosas en la adolescencia. Sin embargo, algunos autores, sí, Cami, tienes una pregunta. Enciende tu micrófono. Sí, una preguntita. Uh-huh. Acá de decir que en la adolescencia como que come mucho, duerme mucho, por esto de nuevas conexiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los que tienen baja autoestima, que voluntariamente deciden no comer mucho o tienen mucho estrés? ¿Qué pasa a nivel neuronal?
Eso es el gran drama que hubo a nivel mundial con la bulimia y la anorexia. ¿Qué es lo que pasa? Insuficiente desarrollo neuronal. Generan alteraciones neuronales. Depende el área donde más se haya resentido, porque tiene mucho que ver con la dieta que llevan, muy deficiente, qué es lo que adquieren y qué es lo que no adquieren. Lo que no adquieren son las zonas que se van a desarrollar mal. ¿Sí? Por eso es muy, muy, muy agresivo para el desarrollo cerebral en los adolescentes ese tipo de situaciones. Y eso con ese tipo de corrientes que surgieron de modas. Pero hablemos de los niños en desnutrición. Este es un drama terrible. Que los niños pequeñitos no tengan una alimentación balanceada, van a tener muchas deficiencias en su desarrollo cerebral. ¿Ok? Muchas. Bueno, no se sabe mucho. Bueno, estamos en esto. Algunos autores sostienen que el estrés y las anormalidades genéticas pueden producir una excesiva poda, lo que en teoría podía predisponer al adolescente a dificultades de tipo psiquiátrico, incluso la esquizofrenia o los graves trastornos del humor que a menudo se manifiestan solo a esa edad. Ahora, fíjense cómo la Biblia nos habla de esto. Nosotros cuando leemos acerca de la biografía del Señor Jesucristo que escribió el doctor Lucas, que fue un doctor, digo, no es por nada, pero era médico, él, aquí vemos cómo el Señor Jesucristo tuvo un proceso totalmente normal y adecuado como está descrito acá. Cuando vamos a Lucas capítulo 2, vamos a ver qué pasó ahí. Cuando se les pierde a sus papás, que no lo encuentran 3 días y estaba en el templo, ¿sí? Estaba ahí, habían ido a Jerusalén a adorar al templo porque lo hacían cuando podían, en las fiestas, y lo encuentran en el templo a él. Dice en el versículo 46, Lucas 2:46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre, o sea, José, su padre adoptivo, y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre, con mayúscula, me es necesario estar? Eso, ¿qué está diciendo aquí? Aquí él estaba aproximadamente, tendría unos cerca de 12 años de edad. Era un adolescente. Y para él era totalmente conocido que tenía 2 padres. Su padre adoptivo, que era José, y su padre celestial, que había sido concebido por medio del Espíritu Santo. Él no tenía ningún problema en entender eso. Y se los está diciendo a ellos. ¿Qué es lo que pasó con el Señor Jesucristo? Que en su adolescencia, él sí tuvo los elementos suficientes como para tener una percepción espiritual tan tremenda como para que pudiese hablar y preguntar y dejar maravillados, como leímos acá, a los doctores de la ley. Porque ¿qué le preguntarían los doctores de la ley? ¿O qué es lo que preguntaría él? Cosas que están escritas en la Torah o en el Pentateuco, acerca del Génesis, acerca de lo que ustedes quieran. Entonces ahí vemos cómo la educación y la formación neuronal y espiritual funciona. Le pasó al Señor Jesús, le pasa también a nuestros hijos, sin problema. Bueno, dice, en teoría podría predisponer bueno, y cuando no, vean lo que dice al final de la plaquita, todo lo que puede causar una situación que no se esté dando en los adolescentes. Bien, por eso sí es importante tener en cuenta estas cosas. Vamos a la que sigue. Dice, durante los primeros años de la vida se desarrollan los circuitos cerebrales básicos, responsables de unos cuantos procesos mentales relacionados con la emoción, la memoria, el comportamiento y las relaciones interpersonales. Son las cosas que más se desarrollan en esa edad. Dice, dichos procesos
incluyen la generación y regulación de la emoción, la capacidad de flexibilidad de respuesta o comportamiento atento y reflexivo, el sentido autobiográfico. El niño empieza a entender que existe, que él es una persona. El niño que tiene 6 meses hasta el año de edad, él todavía no sabe, no se ha dado cuenta que él ya no forma parte de su cuerpo, de su mamá. El niño cree o siente que él es parte del cuerpo de su mamá. Por eso es que cuando no está la mamá se angustia y llora, porque dice, ¡hey! ¿A dónde va la otra parte de mi cuerpo? Se van mis pies. El niño así lo percibe y se angustia, ¿me explicó? Entonces, es normal que el bebé se sienta muy desprotegido por esa separación. Pero es normal que eso suceda. Está entendiéndose que él existe. Y viene aquí la elaboración de una autonarrativa, es decir, el niño empieza a hablarse a sí mismo, creo que yo soy otra persona, y empieza a entender que, aunque no esté mamá o papá, él ya empieza a tener experiencias. La capacidad de comprender y atender a las mentes de los otros y la habilidad para establecer una comunicación interpersonal. Distintos estudios autónomos sobre el apego dicen que al parecer los modelos de comunicación entre el niño y quienes cuidan de él tienen un gran impacto en el desarrollo de estos procesos mentales. Entonces depende muchísimo de los papás que críen un hijo antisocial o muy social. Si lo aíslan de la gente, van a ser niños antisociales. Les va a dar mucha inseguridad, no se van a poder relacionar, que con el futuro, cuando sean adultos, van a tener un solterón o una solterona. O van a tener a alguien que no sale para nada, no consigue trabajo en ningún lado, dura poco tiempo en los trabajos, vive siempre en el estrés, muy inseguro, etcétera, etcétera. Y toda la clave está desde este tiempo, de esta edad en los niños. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, vamos, ya estamos casi en el tiempo. Vamos, todavía podemos ver algo de esto. Vamos a la que sigue. A mediados de, eso que leímos hace un momento fue hasta el año de edad. ¿Okay? A mediados del segundo año de edad, o sea, al año y medio, se comienza a desarrollar en los niños una segunda forma de memoria, la memoria explícita. Porque de esto vamos a estar hablando mucho posteriormente. Hay dos tipos de memoria, la memoria implícita y la memoria explícita. La memoria implícita es la memoria profunda que tenemos, de lo que hablé hace rato, que inclusive ahí pueden estar radicadas las memorias generacionales en la memoria implícita, que no es consciente, y podemos probarlo bien fácil entre nosotros mismos. A ver, ¿a quién le preguntaré? A ver, Marcelo, va a ser nuestro modelo de interrogación. Marce, ¿cuál era tu juguete preferido cuando tenías 1 año y medio de edad? ¿Te acuerdas? 1 año y medio. Sí. No recuerdo. Bueno, ¿y cómo era el color de la habitación donde estuviste a los 2 años de edad? Tampoco recuerdo. 2 Claro. años de edad, no. Y ninguno de nosotros, a menos que nos los diga nuestra mamá. Pero si no nos los dice, se borra toda esta información. Gracias, Marci. Esa era nada más la interrogación. ¿Por qué? Porque está en función de nuestra memoria implícita. ¿Ok? Entonces, eso es normal que se olvide en los primeros 3 años de vida. Y a partir de los 3 años de edad se empieza a manifestar la memoria explícita. ¿Bien? Y la memoria explícita es una memoria que ya si nos acordamos, a ver, todos nos acordamos posiblemente hasta si tenemos un buen desarrollo de memoria explícita. ¿Cómo se llamaba nuestra maestra del jardín? Cuando estuvimos en jardín. Posiblemente sí nos acordemos, ¿sí? Pero ya porque ya nos funciona la memoria explícita. ¿Sí?
Por ahí ya sé que alguien ya se acordó y sabe bien el nombre. Yo sí me acuerdo. Anita se acuerda, Yo fíjese. también. Sí, Ahí está. yo sí. Eso es normal y así debe ser. Bueno, esto es así. Estas presentan dos formas principales. La objetiva semántica, que es muy para la interpretación correcta de las cosas, y la autobiográfica, es decir, cómo me voy desarrollando en mi propia persona, cómo voy yo, que ya sé caminar, cuando son los niños, cuando logran algo, se ponen muy contentos, cuando ya se paran, cuando ya empiezan a hablar y ya se expresan, es por esa memoria explícita, empiezan a memorizar. En ambos tipos de memoria, estas dos, semántica autobiográfica, está asociada a una sensación interior, es decir, estoy recordando algo ahora. Por lo que se refiere a la memoria autobiográfica, existe también un sentido del yo en un momento del pasado. Y esto cuenta muchísimo para que nosotros tengamos un sano desarrollo. Si nosotros en esa edad, en 1 año a 3 años de edad, ocurrió un acontecimiento muy traumático en nuestra vida, un accidente, X situación, un abuso o algo, eso lo olvidamos, porque estaba en la memoria implícita, no la explícita que acabamos de ahorita. Esa apenas se está desarrollando. Pero si era cuando todavía predominaba la memoria implícita, se queda profundamente arraigado en nuestro subconsciente. Y eso en algún momento determinado de nuestras vidas, bajo ciertas circunstancias, pueden surgir. Por eso la Escritura, cuando el apóstol Pablo nos habla del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, de lo que Él hace en nosotros, y dice, en el capítulo de 1 Corintios 2, y ahí está la memoria implícita. O sea, la que queda profundamente en nuestro ser interior. 2:11 de 1 Corintios. Dice, porque, el 10, perdón, desde el 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros, los que tenemos la bendición de haber nacido de nuevo. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? En interrogatorio. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese es el por qué el Señor nos hace un cambio en nuestra mente. De tener una mente humana, como todo mundo, instala por medio del Espíritu Santo la mente de Cristo en nosotros. Y la mente de Cristo es lo que percibe cosas espirituales. Empezamos a entender las cosas espirituales. Y desarrollamos inteligencia espiritual que en el hombre natural pues sí la usa, pero pues no para cosas muy buenas que digamos, sino para cosas a veces que no son muy convenientes, espirituales pero no buenas, espirituales pero que pueden pertenecer a las cosas de las tinieblas. Bueno, entonces en esta edad, las cosas, si un niño ha tenido una formación gracias a la mamá, una formación espiritual, y está tocado en sus estructuras cerebrales para ser un ser espiritual,
y está muy bien predispuesto, como vemos el ejemplo del Señor Jesucristo, o de Juan el Bautista, o de Samuel, los hombres de Dios que están acá, tienen esa bendición de tener la mente de Cristo, o están ya preparados para adquirirla, no van a tener ningún problema. Por eso es que hay niños que profetizan, hay niños que hablan en lenguas, hay niños que oran. Una nietita mía, que aunque ella nació con un síndrome, no de retraso mental, no, sino orgánico, ella, me acuerdo que era bien chiquitita, y tengo el video de ahí, cómo ministraba a la gente, y era una niña de 4 años de edad. Iba y les imponía las manos y oraba con ellos en lenguas, y gente sanaba. Y era una pequeñita con una disfuncionalidad, pero ella iba y oraba por la gente y ocurrían milagros. Y eso pasa gracias a la administración que se hace con los niños. No hay ningún impedimento. O sea, los papás tienen la capacidad de superar el impedimento aún natural y biológico de los niños si predomina lo espiritual en ellos. Así de importante es. Así de importante es. Bien, bueno. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Vamos bien? Bueno, vamos ya terminando. Como podemos ver, los niños pequeños, ¿sí?, tendrán únicamente formas implícitas de recuerdo. Nunca podrán, por tanto, recuperar en la edad adulta lo que fue modelado en sus mentes en los primeros meses de su vida, a menos que el Señor quiera sacar algo a la luz, como leímos acá en la carta de los Corintios. Si el Espíritu Santo juzga que es necesario que saque un recuerdo, fíjense, y lo hemos dado como testimonio lo que le pasó a Pati, que un día el Señor le dijo a Pati, orando, le dijo, Pati, bueno, hija, o como le haya dicho, tu mamá te quiso abortar cuando estaba siendo gestada en su vientre. Tienes que perdonarla. Habla con ella. Y fue Pati y habló con mi suegra. Y cuando ella le dijo, mamá, el Señor me dijo, y no era creyente su mamá, se oponía mucho a nosotros, nos criticaba mucho, había mucha oposición, pero el día que ella le dijo eso, mamá, el Señor me dijo que tú me quisiste abortar cuando estabas embarazada de mí, se quedó fría. Pero ¿cómo es posible? Si ni a tu papá le dije que intenté, sí, es cierto, y empezó a llorar. Dijo, hija, eso de veras, perdóname. Mamá dijo, no hay problema, si me lo dijo el Señor es porque Él sabía por qué te lo tenía que decir. Y claro que te perdona. Y siempre tuvo mucho conflicto de relación con su mamá. En su infancia, mucho conflicto. Y bueno, ya le dijo, mamá, te perdono, claro que sí, bueno, no hay problema, pero mira, ¿y de dónde salió eso? De lo que acabamos de leer aquí en Corintios. ¿De dónde sacó esa revelación? De lo profundo de la mente de Patti, que estaba oculto en su mujer interior, ¿no? En lo muy profundo. ¿Pero para qué fue? Para bendición de mi suegra, porque a partir de eso, ella empezó a hacer, ya a escuchar la voz del Señor, se convirtió y se fue con el Señor. Ella pidió ya irse con el Señor. Y eso que le habían cortado una pierna, y ella bien feliz, bien gozosa, no tuvo ningún problema. Ningún problema. Había un propósito. Entonces, Dios sabe cuando saque esas cosas, pero es muy específico y no nos va a hacer que hagamos cosas incoherentes, ¿no? Tampoco. Sino que siempre va a haber una razón muy poderosa de parte de Dios cuando lo llegue a hacer con nosotros. Y si llega a hacerlo con los niños, bueno, nosotros como papás tenemos que discernir cuando lo que el niño esté haciendo o diciendo viene de Dios y que se lo puso el Señor. Como tuvieron que decirle, ¿qué le tuvo que decir el Señor Jesucristo a sus papás? ¿Que no entienden o no saben que yo en los negocios de mi Padre tengo que estar? Pues no, dice ahí que no lo entendieron. Claro, no lo entendieron porque, bueno, pues no, a lo mejor no conocían, no sabían de esto. Pero bueno, ustedes ya lo saben. Ya lo conocen. ¿Ah? Por eso es importante. Esto es. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? ¿Preguntas?
Yo quería consultar, doctor, ¿cuáles son las consecuencias de no tener un padre o una madre como figura de apego? Ajá. Que cualquier relación con cualquier persona que haya estado cerca es con la que se va a relacionar y a tener una cercanía subconsciente. Ahora, haya sido mala, buena, ese es el gran drama de la orfandad. Que ahora que han visto machismo y matriarcado, ustedes han entendido cómo la raíz es muy importante en cuanto a que se tengan machitos. Y generalmente el origen de un macho es la mamá, un matriarcado, ¿sí? Y eso es un ciclo vicioso que se establece generación tras generación tras generación. Y hay que cortar con eso. Hoy que hay tanto movimiento del patriarcado y todo, y eso es pura ignorancia, porque ese patriarcado del que hablan realmente surgió de un matriarcado, que es el que se pretende volver a instalar. Y es peligroso. Es peligroso. O sea, va a ser contraproducente eso. Va a haber mucho arrepentimiento de que eso tenga fuerza. Pero bueno, cada quien es responsable. ¿Por qué? Aquí está la explicación. Bien, bueno, si no hay preguntas, vamos a dejarle hasta acá. Les voy a enviar la plaquita. Nos quedamos, no sé qué número de plaquita es esta. Bueno, no la veo aquí el número. Bueno, pero nos quedamos acá. De esto de la amnesia de la infancia. Ahí acuérdense, ahí lo vamos a ver después. Bien, bueno, si no tienen preguntas, entonces vamos a dejar hasta acá. Déjenme. O si tienen alguna preguntita, pues bueno, la pueden hacer ahora. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Quedó claro? Interesante este desarrollo. Muy interesante. Todo claro, gracias, Luis. Y si se dan cuenta, todo está dentro de lo que dice la palabra de Dios. O sea, ahí está. Nada, la cosa era encontrarla, ¿no? La situación. Pero bueno, muy bien. Si no tienen preguntas y todo eso, váyanse a descansar, yo también. Y nos vemos el próximo jueves. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les cuide. Bueno. Gracias, Luis.